¿Cómo están amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad? Espero que estén bien, muy bien. Vamos a hablar sobre sobrecalentamiento o recalentamiento. Si vos no entendés cómo funciona básicamente un circuito de refrigeración comercial o familiar por compresión, te dejo el link de un video que es para miembros del canal, donde te lo explico a fondo. Se llama ¿Realmente lo entiendes? Aquí te lo explico. Ahí explico a fondo el circuito de refrigeración. ¿Sí? Partiendo de la base que ya lo entendés, si es que lo entendés, si no, te invito a mirarlo. Si lo entendés, vamos a ver una base, un resumen de lo que es sobrecalentamiento o recalentamiento, ¿sí? Y después en un próximo video para miembros, que ya tengo miembros en el canal, para miembros ya lo voy a explicar un poco más a fondo, porque es más serio de lo que pensamos. ¿Qué es el sobrecalentamiento o recalentamiento? Bueno, sabemos que el refrigerante, desde el elemento de expansión, sea fijo o variable, por ejemplo, un restrictor como una tubo capilar o válvula de expansión termostática o las nuevas válvulas de expansión electrónicas, lo que hacen es dosificar el líquido que reciben de la condensadora, ¿sí? Además de bajarle abruptamente la presión, ¿sí? Y, por ejemplo, acá tenemos 133 psi, R134 a 40 grados y acá va a salir a 24 psi a -3 grados. Presión igual a temperatura. A mayor presión, mayor temperatura, menor presión, menor temperatura. Eso se lo digo siempre a mis estudiantes. Bien, eso va a ingresar a 24 psi, va a salir a 24 psi, ¿sí? Pero en el medio se va a evaporar, va a absorber calor latente. Ojo, porque en un video anterior yo dije, me equivoqué y dije que era calor sensible. Y es el calor latente, calor de cambio de estado. Cuando me equivoqué me dijeron que estaba mal y cuando dije lo contrario me dijeron que estaba mal. Cuando dije que acá había la calor latente me corrigieron. Me dijeron, no, profe, estás mal, es sensible. Cuando dije calor sensible me dijeron, no, es latente. Cuando dije latente me dijeron, no, es sensible. O sea que con tal de corregirme, lo diga de una forma, lo diga de otra, blanco o negro siempre va a estar mal para algunos, los haters. Pero es calor latente que va absorbiendo, ¿sí? Calor de cambio de estado. Va a absorber calor, va a cambiar de estado, va a pasar de líquido a gaseoso, el fluido refrigerante. Tenemos que entender que en la evaporadora o en las evaporadoras lo que ingresa es fluido refrigerante en estado líquido, que me lo suministra, me lo administra el tubo capilar. Además de dosificarlo, además de hacer esta baja de presión, cumple otra función, que se las dejo en este video, ¿no? Tubo capilar, ¿qué es para qué sirve? Y en las válvulas termostáticas o de expansión termostática sabemos que incluso varían y dosifican un poco más. No es fijo, ¿sí? Acá va absorbiendo calor. El aire de la cabina puede ser por convección natural o forzada, eso lo vamos a ver en el curso de refrigeración comercial más a fondo. Absorbe el calor de los alimentos, pasa por la evaporadora absorbe el calor del aire y lo enfría. Y otra vez repite el ciclo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las gotitas de refrigerante en estado líquido a punto de hervor o a punto de ebullición que están aquí? Ese líquido saturado se evapora, pasa a estado gaseoso. Cuando la última gota de líquido se evaporó acá, ¿sí? Tenemos punto de evaporación completa -3 grados. Llegamos acá, 2 grados, ¿sí? Bueno, esto se mide a 6 pulgadas más o menos, 6 7 pulgadas, 6 a 8 pulgadas era del motocompresor. Unos 20, 15 centímetros más o menos, ¿sí? El motocompresor. Cuando medimos acá, ¿sí? Tenemos un sobrecalentamiento de 5 grados, que está bien. De 5 a 7 grados en, en este rango de temperatura de aplicación. Ah, ¿tienen rango de aplicación de temperatura los equipos? Sí, se los dejo. En el último video lo expliqué, rangos de temperatura o de aplicación. Sí, les dejo el link. Tienen rango.
En este rango está bien, 5 grados es óptimo, ¿sí? De acá, del punto de evaporación, ya está. Ya se evaporó todo el refrigerante que estaba en estado líquido hasta la última gotita y ahora tengo solo vapor, refrigerante en estado gaseoso. ¿Qué pasa? Hasta que llega al compresor se sigue calentando o recalentando. Eso se llama sobrecalentamiento o recalentamiento. Es el calor que se da desde que se evaporó, porque acá está calentando, se está absorbiendo calor para cambiar de estado, de líquido a gaseoso. En la evaporadora, cuyo nombre lo indica, evapora, entra líquido y tiene que salir gas. Entra líquido y sale gas. Eso es lo óptimo. Cuando terminó de evaporar, desde ahí hasta que llega al motocompresor, hay un recalentamiento o sobrecalentamiento de ese gas, ¿sí? Y eso cumple muchos beneficios que después lo vamos a ver más adelante y por eso tiene que medirse y tiene que ser óptimo. Es un mal necesario, dicen muchos. Yo digo que es un bien necesario, ¿sí? Eso se llama sobrecalentamiento. Yo mido desde aquí, o si no puedo tomar la presión acá, ¿no? Manométrica, o sea, los digitales te lo hacen solos, tienen las pinzas, te hacen los cálculos. La presión manométrica del manómetro, ¿sí? En succión baja acá, que va a ser la misma, ven, 24, 24, no varía la presión, varía la temperatura. Ojo, no varía ahí la presión, es presión estable. Tomo la presión acá, me va a marcar que está ingresando a los 3 grados según el refrigerante, porque el manómetro nos aporta o nos arroja información, y voy a medir la temperatura acá, a las 6 pulgadas, por ejemplo. Y esa diferencia entre lo que ingresa y lo que tengo acá es el sobrecalentamiento, ¿sí? Es el calentamiento que se produjo en la evaporadora para cambiar de estado, más el calentamiento adicional del gas, ¿sí? Del refrigerante en estado gaseoso. Acá, de aquí a aquí va a calentarse para cambiar, o absorbe calor para cambiar de líquido a estado gaseoso. Y de aquí a aquí, que ya tengo vapor, voy a tener un vapor saturado, pero es innecesario que se produzca ese sobrecalentamiento. Por más que vos digas, pero acá yo ya tengo gas. El refrigerante comprime gas, pero el sobrecalentamiento es muy importante. En una próxima clase lo voy a explicar más a fondo, vamos a ver un poco más sobre los elementos de expansión, pero quiero que quede claro esto. Igualmente, si no entendés cómo funciona un circuito de refrigeración, anda y mira el video que se titula ¿Realmente lo entiendes? Aquí te lo explico. Mírenlo porque si no entendés eso te va a costar más entender todos los conceptos que vienen después, ¿sí? Como dije en el curso de refrigeración, no se puede correr si no sabes caminar. Y no puedes caminar si nunca fuiste un niño que gateó, que se arrastró. O sea, paso a paso, ¿sí? Bueno, espero que les guste el video. Gracias por el apoyo a todos los colegas de todos lados, por los likes, por los comentarios de ánimo. Gracias totales.